Buenos días, hermanos. Qué gozo poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes y nuestro servicio en línea y poder compartir la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nuestros corazones y cada una de sus vidas. Acompáñenme a orar y a dar gracias. Gracias, amado Dios, por todo lo bueno que tienes para nuestras vidas, Señor, porque sabemos que eres bueno, Señor, porque tu palabra día tras día nos habla, Señor Jesús. Gracias por este espacio que nos permites tener, Señor, a través de las redes, poder acercarnos más y poder seguir, Señor Jesús, compartiendo tu palabra y escuchando lo que tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Sigue con nosotros, sigue cada instante, Señor, demostrándonos lo bueno que eres, Señor, misericordioso y bondadoso. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea a través de nuestros corazones, edificándonos y mostrándonos lo que día tras día quieres para nosotros. Hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias y busquen Salmos capítulo 19, versículo de 7 al 10. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Bueno, niños, ahora ha llegado un tiempo muy especial para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Acá me acompañan dos amiguitas que quieren escuchar también a la hermana Carolina Fuentes y saber qué Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quieren escuchar? ¿Ustedes quieren escuchar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren escuchar? Pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Acompáñenos. Hola niños, niñas, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Welcome everyone to our class today. En el día de hoy vamos a necesitar un espejo, no importa si es pequeño, mediano o grande. Les pido que lo tengan ahí listo para un par de momentos donde lo vamos a usar. Vamos a pedir a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos, que abra nuestra mente, para que podamos escuchar, entender, aceptar y practicar lo que Dios, tú has preparado hoy para nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar también leyendo la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Dice así: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar a las personas que están a tu alrededor. Estas son las palabras que dijo Jesús. Es un mandamiento, es algo que Él dijo que teníamos que hacer. Y para entender qué significa amar a otras personas como a nosotros mismos, primero tenemos que saber qué significa amarnos a nosotros mismos. A ver, pensemos juntos. ¿Qué significa amarnos a nosotros mismos? Tal vez pensar que somos bonitos. Sí, eso está muy bien. Aceptarnos, querernos, mirarnos en el espejo y vernos bien, sin importar cómo es nuestro color de la piel, cómo es nuestra nariz, nuestro cabello, sin importar que haya cosas que a veces no podemos hacer porque estamos enfermitos. Amarnos a nosotros mismos es vernos en el espejo y vernos bien y dar gracias a Dios. Entonces les pido que tomen el espejo, que se miren por un momento y vamos a decir en voz alta una cosa que nos gusta mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, me gusta mucho mi cabello. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Ahora, pensemos también que amarse a sí mismo no solamente es pensar que somos bonitos o querernos así como nos vemos, sino también es tomar buenas decisiones. Making healthy choices, good choices. Cosas que nos hacen sentir bien, pero también nos permiten crecer bien y estar saludables. Escoger cosas que no nos van a hacer daño a nuestro cuerpo ni a nuestra mente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es otra vez tomar el espejo
y vamos a pensar en una cosa que podemos hacer más tarde cuando termine el servicio, que es algo bueno para nosotros, que nos hace sentir bien o que nos hace estar más saludables. Por ejemplo, esta noche me voy a bañar muy bien. Hasta me voy a lavar detrás de mis orejas. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Ahora, algo tan importante que dice esta partecita de la Biblia es que vamos a amar a otras personas así como nos amamos a nosotros mismos. Y si amarnos a nosotros mismos es querernos, es vernos bien y darle gracias a Dios por la forma en que Él nos hizo, pero también tener decisiones saludables. Entonces, cuando amamos a otras personas, los podemos cuidar, los podemos ver bonitos, los podemos aceptar así como son, sin importar el color de su piel, sin importar cómo hablan, de dónde vienen, quiénes son sus padres, quién es su familia. Pero también vamos a cuidarnos cuando vemos que están tristes, solos, o que alguien les está haciendo daño, que otros niños están burlando de ellos, riéndose de ellos, que no los dejan jugar. Si necesitan algo, vamos a sentir dolor en nuestro corazón y vamos a pensar, ¿cómo puedo ayudar a este niño? Tal vez voy a ir y lo voy a saludar y le voy a decir hola cuando está solito y nadie le quiere hablar. Tal vez lo voy a invitar a que juegue conmigo. Tal vez le voy a decir a una maestra o a mi papá o a mi mamá que yo sé que alguien le está haciendo daño, que alguien está haciendo algo que hace que ese niño sienta que sus sentimientos están lastimados. Eso también es amar a otras personas. Entonces vamos a hacer otra actividad con el espejo, pero ahora se la vamos a pasar a alguien de nuestra familia y le vamos a decir a esa persona algo bonito, algo que sea lo que más nos gusta de ellos, como giving someone a compliment. Por ejemplo, mami, me gusta mucho tu sonrisa. O hermanito, me gusta mucho que eres chistoso y me haces siempre reír. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Es muy grande estas palabras que nos dice la Biblia de amar a otros como a nosotros mismos. Y a medida que vamos creciendo, vamos a ir aprendiendo realmente qué significa amarnos, pero también amar a otras personas. Respetarlas, cuidarlas, porque la vida de ellos es tan importante como la vida de nosotros. No importa quiénes sean los demás. Recuerden, Dios nos dijo, este es el segundo mandamiento más importante de todos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Hi, Julie. I'm very, very proud of you. You finally did it. You completed high school, and it's been amazing to watch you grow all of these years. I still remember when I first started working with you in junior high, and we were upstairs, and I thought that you were just such a headache to have in my class. But you've grown and you've matured, and you have become truly yourself, and it's been awesome to spend time with you in the summers and in classes. I really miss you, and I'm sad that you're going to UTSA and not to U of H, but that's okay because it's your life and it's your decision. But on behalf of the youth ministry, we're just so proud of you and the young lady you've grown to be. And we know that God is working a special plan in your life, and He has big things for you. So congratulations, great job. I know that you're graduating with honors. And you've always been such an amazing young lady, doing your homework here while trying to pray with us over here. So it's been awesome to watch you blossom. And I wish you the best of luck and the best of blessings as you go on to your next journey in college.
Mientras nos ajustamos gradualmente a una nueva realidad de congregarnos presencialmente como miembros de la iglesia, hemos implementado protocolos para asegurarnos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para protegernos los unos a los otros mientras adoramos y seguimos preparándonos para servir. Primero, nuestros servicios presenciales estarán abiertos a partir del domingo 14 de junio de 2020. Segundo, cada persona debe traer su propio cubrebocas, máscara facial u otro elemento para cubrir sus vías respiratorias. Tercero, al ingresar al servicio, debe aplicarse desinfectante de manos provisto a la entrada del edificio. Cuarto, se hará medición de temperatura a cada persona que ingresa a nuestras instalaciones. Debe ser menor a 100.4 grados Fahrenheit. Quinto, durante el servicio, todas las personas estarán sentadas a una distancia de 6 pies entre ellas. Sexto, por tratarse de una apertura gradual, durante el mes de junio no se permite el ingreso de niños menores de 12 años. Se recomienda que las personas mayores a 65 años permanezcan en casa. Nuestros servicios continuarán siendo transmitidos en Internet. Buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición estar nuevamente con ustedes y doy gracias a Dios porque puedo contar con ustedes. Porque sé que al otro lado hay personas que están deseosas de escuchar la palabra, de escuchar el mensaje. Realmente no el hombre, sino el mensaje de Dios especial para nuestras propias vidas. Así que sin muchas más cosas, vamos a orar y vamos a meternos por un tiempo en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en estos tiempos de dificultades. Padre, delante de ti están nuestros tiempos y está nuestra vida. Tú eres el Señor, tú eres el soberano. Y a ti, Señor, dirigimos nuestras plegarias y nuestras súplicas. Señor, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro corazón y sobre todo, Señor, muéstranos tu voluntad y tus propósitos y danos el valor para ejecutarlos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y te rogamos que seas tú bendiciendo cada mente y cada corazón de las personas que están escuchando y se preparan para escuchar este mensaje. Señor, produce en ellos lo que tú quieres producir, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, durante estos tiempos es normal sentir que las fuerzas se debilitan y que no hay muchos caminos para dónde ir. Y como que nos falta algo, nos falta como fuerzas para avanzar en medio de estas dificultades. Durante esta semana he estado meditando en la palabra y pensando en qué nos hace falta. La Biblia nos habla de poder y cuando hablamos de poder nosotros tenemos cierta conciencia del poder. El poder de un automóvil, el poder de la electricidad, el poder de un rayo, el poder de la energía, y hablamos mucho del poder, pero también a nivel social nosotros podemos hablar del poder político, del poder militar, del poder económico, del poder de la palabra, y hablamos de muchos poderes. Y estos poderes en manos de los seres humanos, pues a veces se usan para bien y en otras oportunidades se usan para mal. Si nosotros miramos un poco el poder económico, por ejemplo, hay gente que es muy poderosa, tiene el poder económico, tiene la capacidad para tomar decisiones, hacer compras, inversiones grandes, pero en muchos momentos también ese poder económico lo usan para hacer daño, para destruir vidas y quitar vidas. Entonces también es un poder que en vez de beneficiar, pues trae mucho dolor y trae mucho miedo en algunas oportunidades. El poder político
hablando de los gobernantes. Cuando una persona es solamente candidato o está en camino hacia algo, pues no tiene ningún poder, simplemente está tratando de ganarse el favor de las personas que pueden elegirlo. Pero una vez es elegido, él ya tiene el poder para tomar decisiones, el poder para gobernar. Entonces se habla del poder político. Pero a veces ese poder se vuelve un poder tiránico, un poder que en vez de buscar el bienestar de sus dirigidos, el bienestar de la gente que gobierna, pues está solamente para menoscabar la libertad y quitar lo poco que tiene las personas. Entonces se convierte en un poder que destruye la vida y destruye el bienestar de las personas en vez de usarse ese poder para gobernar bien. En la Biblia nosotros encontramos cosas interesantes, pero yo quiero hablar de un pasaje que me muestra a mí una demostración real de poder, una demostración real de poder o del poder real. Entonces, para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, y vamos a leer los primeros 7 versículos, los primeros 6 versículos realmente. Entonces dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso lo puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de a 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, tenemos aquí algo muy interesante. El rey Herodes representa el gobierno. Es un rey con un gobierno tiránico, un poco, no diríamos tanto un poco, sino bastante cruel. Pero como todos los poderes políticos, se tienen que buscar el favor de ciertos grupos que los respalden. En este caso, Herodes quería que el respaldo de los judíos, de los principales de los judíos, y pues mató a Jacobo a espada y procedió a prender a Pedro, pero el objetivo era matarlo. Realmente, cuando apresaron a Pedro, ya estaba sentenciado a muerte, y por eso Herodes pues usa todo su poder. Primero, mata a Jacobo, usando su poder político. Y segundo, ahora toma a Pedro, el líder de la iglesia, el representante de la iglesia en ese momento, la cabeza visible de la iglesia, lo toma preso con la idea de matarlo. Entonces, él quiere asegurarse, posiblemente él tenía noticias de que Pedro ya se había escapado en una oportunidad, y también que Jesús, pues la tumba no pudo ocultarlo y resucitó. Entonces posiblemente Herodes, teniendo en cuenta estas cosas, tomó todas las precauciones posibles y tomó una guardia de 16 soldados para custodiar a Pedro. Y no solamente custodiarlo, sino que 2 soldados encadenados a Pedro, uno a la derecha, uno a la izquierda, de tal manera que el que estaba a la derecha pues siempre tenía una mano libre para usar la espada en cualquier momento. El que estaba a la izquierda, la misma cosa, tenía su mano libre para usar su espada en cualquier momento, más Pedro no podía usar nada porque él estaba encadenado. Entonces no había posibilidad de escapar. Pedro realmente iba a una muerte segura, y por 7 días, porque tenían que esperar. La fiesta duraba 7 días y habían que esperar que terminara la fiesta, porque durante la fiesta no podían hacer juicio los judíos, ni tampoco podían condenar a muerte ni matar a nadie. Entonces ellos estaban esperando que terminara la fiesta. Entonces Pedro estaba en la cárcel. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender aquí? Que lo único que podían hacer los cristianos era orar por Pedro. Lo único que podía hacer Pedro era esperar la muerte. Era todo, porque el poder político, el poder del gobierno se había mostrado en toda su dimensión, en todo su poder, y supuestamente no había nada que hacer. Herodes tomó todas las medidas
Tomó todas las medidas posibles para asegurarse que Pedro no se escapara, pero no contaba con que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí se equivocó el señor Herodes. Podríamos decir aquí que el contraste está muy claro. El poder tiránico de Herodes contra el poder absoluto de Dios. ¿Y quién representa aquí el poder absoluto de Dios? La iglesia. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. No olvidemos este versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, podemos notar que en este caso la iglesia está amenazada porque el poder político ha tomado preso a su líder, Pedro, y va a ejecutarlo. La iglesia está amenazada. ¿Y qué hace la iglesia cuando está amenazada? Usa el poder. Usa el poder. El poder que siempre está disponible. El poder de la oración. Eso es lo que usa la iglesia. No usa marchas, no usa pedreas, no usa protestas, no usa la intimidación, no usa nada. Solamente usa la oración. Pero esta oración tiene una característica interesante. Dice, hacía oración sin cesar. Oración sin cesar. ¿Qué tipo de oración? Oración ferviente, oración intensa. Así como Ana cuando fue a orar al templo por un hijo. Así como el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní cuando iba próximo al Calvario. Una oración intensa. No era un programa de oración, era una oración intensa donde el tiempo no se mide, simplemente se mide, es la agonía del alma frente a Dios. Eso era lo que estaba pasando. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por él. Eso es lo que me dice. ¿La iglesia? ¿Cuál iglesia? Bueno, la iglesia en las casas. La iglesia en las casas. Aquí no había una concentración de cristianos en un lugar específico. Aquí no había una vigilia, no había un ayuno, no había nada, una demostración, una marcha que aquí estamos los cristianos. No, la iglesia en sus casas, en los hogares. Los jefes de familia reunidos con su familia, los líderes allí, los apóstoles acá, todos reunidos haciendo oración sin cesar a Dios por él. 7 días. 7 días orando. Era una iglesia amenazada, pero era una iglesia que en la amenaza hacía oración sin cesar. La segunda cosa que nosotros encontramos es que ¿a dónde va dirigida esa oración? ¿A dónde está dirigida? A Dios. Aquí no está dirigida una oración a las palancas, a los poderes, a una cosa, a la otra. Simplemente está dirigida a Dios, porque el dueño de nuestra vida es Dios. El dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia es Dios. El poder absoluto es Dios. El poder, el Dios de la creación es Dios. No hay que aquí nada más. Entonces, estos primeros cristianos la tenían bien clara. Bien clara. Para ellos no existía un programa de oración, simplemente oración a Dios, enfocado a Dios, el Dios todopoderoso, el que ha prometido todo, el que ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas, el que ha prometido escucharnos, el que ha descendido desde el cielo para escucharnos y atendernos, ese Dios todopoderoso que dijo, pidan, no hay nada imposible para mí, pidan. Entonces, estos primeros cristianos estaban enfocados, bien enfocados en Dios. A veces nosotros nos desenfocamos. Pensamos que un programa de oración, pero estamos enfocados en el programa. Estamos enfocados en la hora. Estamos enfocados en el día. Estamos enfocados en la forma. Estamos enfocados en la cantidad de personas que van a estar. Estamos enfocados en otras cosas, en la música, bueno, qué sé yo. Pero aquí estos cristianos solamente estaban enfocados en Dios. Un solo tema, una sola línea, solamente a Dios. Estaban con una oración intensa y pasó el tiempo, pasaron las horas, pasaron 7 días y pareciera que las cosas no iban bien. Parece que en algún momento algunos podían desfallecer. ¿Por qué? 7 días, por favor. No hay ninguna respuesta, no hay ninguna noticia, no hay ningún movimiento que Pedro va a ser liberado. Simplemente Pedro va a ser ejecutado. Se está agotando el tiempo.
Y ya hay el antecedente. El antecedente es que mataron a Esteban. El antecedente mataron a Jesucristo. El antecedente mataron a Jacobo. Pero esta iglesia, estos primeros cristianos con antecedentes tan negativos, oiga bien, estos primeros cristianos persisten en la oración intensa. Persisten en la oración intensa. ¿Hay problemas, hay dificultades en el ambiente? Claro que sí. ¿Hay desafíos? Sí, Señor. ¿Hay cosas que nos debilitan? Sí, todo lo que usted piense. Pero, óigame bien, aquí me dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay un modelo. Cuando las amenazas vienen sobre nosotros, cuando las amenazas vienen sobre nuestras familias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar sin cesar, pero orar con intensidad, de manera intensa, ardiente, profunda, concentrados, enfocados solamente en Dios. A veces nosotros tenemos oraciones donde nos enfocamos en posibles cambios de conducta, en lo que nosotros podemos dar a cambio. No, en este asunto es enfocarnos en el poder de Dios, en el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Él puede decidir, ¿libero o no libero? ¿Hago esto o no hago esto? Donde simplemente yo voy a Él en oración y yo espero en Él. Donde yo no le coloco ninguna agenda a mi Señor, ni tiempo al Señor. Simplemente Él es soberano. Y esto es lo que hacen estos primeros cristianos. Estaban bien claros, bien enfocados. Hacían sin cesar a Dios oración por Él. 7 días. Pareciera que no hay respuesta. Pues Dios no está respondiendo, mejor vámonos de aquí, mejor hagamos otra cosa porque como que por aquí no es. Pero ellos permanecieron. Y óigame bien, mire como dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, o sea, 7º día, se terminaba la fiesta, también Herodes estaba muy enfocado por muchas fiestas que hubieran ido, por muchos sacrificios que él hizo, por muchas festividades. Él estaba enfocado, tenía que matar a Pedro apenas terminara la fiesta. Y pues dice que esa misma noche, dice ya, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel aquella misma noche. Y si usted sigue leyendo, Pedro fue liberado. ¿Cómo le parece? ¿Cómo quedó el poder absoluto del tiránico rey? En ridículo. Y así pasa en el día de hoy el poder de la ciencia, el poder de los números, el poder de la economía, el poder del dinero, el poder del gobierno, el poder de los militares, el poder de las armas, el poder de muchas cosas, el poder mismo de la enfermedad, queda en ridículo frente al poder de Dios, al poder absoluto de Dios que es movido por la oración intensa de los cristianos. Yo no encuentro ningún secreto aquí, es una realidad aquí. Dice, la iglesia entonces es afirmada. Entonces recuerden, en primer lugar, cuando la iglesia es amenazada, la iglesia hace oración. Segundo, esa oración es una oración enfocada. Y tercero, la iglesia es afirmada. ¿Por qué? Porque Dios responde. No responde cuando nosotros queremos. No responde en la forma que nosotros queremos. No responde de acuerdo a nuestros anhelos y a nuestras preocupaciones. Responde de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su plan universal. Él responde porque Él es el soberano. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Simplemente entender que en medio de cualquier amenaza, Él tiene el control. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la oración. Cuando usted y yo nos sumergimos en la oración, entonces podemos descansar en el Señor. Mire, Pedro estaba dormido. Dice que estaba durmiendo. En lo personal, si yo estoy condenado a muerte, yo no puedo dormir. Lo normal, psicológicamente, ¿quién va a dormir cuando ha sido sentenciado a muerte? Cuando sabe que la muerte está cerca. Pero Pedro estaba dormido. Dormido. ¿Y sabe una cosa? Esa es la realidad cristiana. Eso es lo que dice la palabra.
Aquí no se trata de pastillas, ni ciertas dosis de tal cosa. Aquí no hay nada secreto. Aquí nos habla de que cuando nosotros realmente hemos depositado nuestra vida en Jesucristo, Él toma el control y nosotros simplemente nos dejamos llevar como instrumentos de su gracia. Pedro sabía que estaba frente a un rey tirano y que lo iba a matar, pero él estaba dormido. Al fin y al cabo, mi vida es de Dios. Al fin y al cabo, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué me voy a desgastar en preocupaciones que son muy humanas? Pero aquí tenemos una forma muy especial de cómo manejar las cosas. Estos primeros cristianos así manejaron el asunto. Fueron amenazados y se dedicaron a orar constantemente. Y no dejaron de orar de manera intensa. Se enfocaron en Dios, en el poder de Dios, que el poder de Dios era mucho más, era el poder absoluto frente al poder tiránico de Herodes. Y el resultado es que Dios responde, desbarata los planes de Herodes y el líder de la iglesia continúa adelante afirmando la iglesia. Vean, mis amados hermanos y amigos, aquí no hay secretos. Aquí solamente son acciones específicas, evidencias de una verdad que no podemos esconder. Hace más de 2000 años y hasta el día de hoy eso sigue sucediendo. Simplemente este es tiempo de orar. Este es tiempo de refugiarnos en la oración, pero no oración programada. Es una oración intensa, una oración donde vamos a la presencia de Dios y vaciamos nuestro corazón, pero enfocando en el poder de Dios, en el poder de Dios. El poder de Dios es mucho más que el poder político, que el poder económico y que el poder de tantas cosas. Dios tiene poder sobre la muerte. Dios tiene el poder sobre este virus. Dios tiene el poder sobre todas estas cosas. Entonces, quiero animarle a que nos metamos más en oración. Nos comprometamos más con nuestras familias a orar y a orar intensamente. Y dejar que Dios se manifieste y dejar que Dios maneje el asunto, dejar que Dios obre. Mientras tanto, mientras nosotros oramos, nosotros tomamos precauciones, nosotros nos higienizamos bien, nosotros nos aseamos bien, nosotros usamos la máscara, nosotros evitamos salir innecesariamente, nosotros nos cuidamos y cuidamos a otros. Mientras estamos orando, nosotros también podemos ser muy responsables. Así que este es un tiempo para meditar. ¿Has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador? ¿Estás seguro que si tú oras y enfocas en el Señor, te das cuenta de ese poder tan grande que hay en Él? Y que ese poder se puede manifestar en tu vida y en favor tuyo. Bueno, el principio es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes con la fe pueden hacer cosas mayores que las que yo estoy haciendo, que las que ustedes me ven hacer. Y eso ha sucedido y eso sigue sucediendo en el día de hoy. En el día de hoy, ese poder de Dios, ese poder creador, ese poder absoluto está depositado en la iglesia. Cuando nosotros como iglesia oramos intensamente, Dios muestra su poder. Y no hay poder humano que pueda oponerse al poder de Dios. Dios es maravilloso, pero tenemos que empezar por creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Confesar nuestros pecados, abrir nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, sé que soy un pecador, pero también sé que tú fuiste a la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Yo te abro mi corazón, te invito para que seas el Señor de mi vida, para que tomes control de mi mente y de mi corazón y que tú me guíes por el camino nuevo. Señor, dame la salvación. Señor, séllame con tu Santo Espíritu, lléname de tu presencia. Y el Señor lo va a hacer. Y vas a comenzar una nueva vida. Y el mismo Señor, el mismo Santo Espíritu te va a mostrar lo que tienes que hacer, así como sucedió con los apóstoles.
Estos son tiempos para creer en Jesucristo. Estos son tiempos para renovar nuestra fe. Estos son tiempos para empezar para tener unas nuevas ideas y comenzar a hacer las cosas nuevas conforme Dios quiere que nosotros las hagamos. Quiera Dios bendecirnos y ayudarnos a avanzar en nuestra fe en medio de estas dificultades. Que Dios les bendiga.